Buenas tardes, esta es la presentación del artículo denominado Validación de la versión en español del TMMS24. Bien, dentro de lo que corresponde al Congreso Internacional de Puebla 2023, es importante destacar que cada día resulta más frecuente la búsqueda del crecimiento personal, siendo un factor prioritario el que corresponde al emocional, donde su reconocimiento ha ido ganando fuerza como un aspecto ineludible para el bienestar individual y de cualquier sociedad actual. Desde hace varias décadas, el término de inteligencia emocional se ha ido acuñando gracias a una gran diversidad de autores tales como Gardner, Salovey, Mayer, Goleman, originando múltiples instrumentos que tratan de obtener una medición que permita evaluar el concepto de inteligencia emocional. Entre dichos instrumentos destacan principalmente el modelo de 48 ítems TMMS y la versión acortada y en español de 24 ítems, siendo precisamente sobre este último instrumento sobre el cual se enfocó el presente estudio, con la finalidad de validarlo para un entorno universitario y dentro del contexto de México que permita generar un precedente en cuanto a más estudios más profundos en lo posterior y enmarcados a la población académica de nuestro país, derivado del hecho de la necesidad de llevar a cabo análisis preliminares que pongan a prueba dichos instrumentos, contemplando las diferencias culturales que existen entre las poblaciones sobre las cuales se validaron a priori los instrumentos antes mencionados, resulta por demás conveniente llevar un análisis más profundo de validación y confiabilidad al respecto. Es por ello que, basado en los conceptos anteriores, se llevó a cabo la investigación sobre el municipio de Querétaro con 211 estudiantes universitarios de nivel ingeniería y maestría, con la intención de comprobar la consistencia interna, así como la confiabilidad del TMMS24. Y en cuanto a las tres dimensiones que contempla, atención, claridad y reparación, mismas que se corresponden con el mismo modelo de 48 ítems de Salovey y Mann. La metodología básicamente fue realizada sobre una muestra, como ya se comentó, de 211 estudiantes universitarios de ingeniería y maestría del municipio de Querétaro mediante la aplicación del instrumento en su versión en español de 24 ítems. La información recopilada fue analizada mediante el software estadístico SPSS mediante el análisis factorial exploratorio con la finalidad de validar la confiabilidad, convergencia y consistencia interna de dicho instrumento. Al realizar el análisis de confiabilidad mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, se obtuvo 0.89 con las 211 encuestas originales, pero mediante la distancia de Mahalanobis y un análisis chi cuadrado del nivel de significancia de su probabilidad, se descartaron los casos con significancia menor a 0.001, quedando 207 encuestas, mismas que obtuvieron 0.8932 con alfa de Cronbach, y con ello la consistencia interna adecuada sin evidencia de duplicación o redundancia. Asimismo, al aplicarse la prueba de una muestra de Kolmogorov-Smirnov, se verificó que ninguno de los 24 ítems tenía un nivel de significancia mayor a 0.05, por lo que se determina evidencia en contra de la normalidad de los datos. Y con ello se determinan los criterios para llevar a cabo el análisis factorial exploratorio en cuanto a la extracción y rotación de los factores a validar. Mediante la prueba de esfericidad de Bartlett, se obtuvo una significancia menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las variables de la muestra están suficientemente correlacionadas entre sí para realizar el análisis factorial. Mientras que a través de la prueba de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin, para valorar el grado en que cada una de las variables es predecible a partir de las demás, se obtuvo 0.876, lo cual es superior a 0.8, por lo que se recomienda considerar la matriz apropiada para realizar la factorización, derivado del hecho de que mediante la prueba de una muestra de Kolmogorov-Smirnov se verificó que los datos no mostraban normalidad. El método utilizado de extracción fue uno correspondiente a mínimos cuadrados ordinarios, específicamente el método de mínimos cuadrados no ponderados, por ser el más recomendado al respecto y de acuerdo a los criterios indicados previamente, con tres factores a analizar. Asimismo, se utilizó como método de rotación el ortogonal Varimax con normalización de Kaiser. Mediante la revisión de la matriz de factores rotados, se pudo verificar que los ítems 1, 5, 13, 22 y 23 no alcanzaron un nivel indicado para ser retenidos por baja saturación. No se encuentran en ningún factor o no se encuentran en factores con saturaciones superiores a 0.30, por lo que se eliminan estos ítems para generar nuevamente el análisis factorial exploratorio sin ellos, al no ser significativos al estudio. Una vez descartados dichos ítems, en este caso el 1, 5, 13, 22 y 23, y al correrse de nuevo el proceso puede observarse que todos los ítems restantes se encuadran en uno de los tres factores resultantes, por no encontrarse ningún factor o encontrarse en un factor con menor de tres ítems.
Asimismo, se procedió a verificar nuevamente la consistencia interna de los datos mediante el alfa de Cronbach, mismo que obtuvo 0.8927 con 19 ítems. Asimismo, se comprobó la adecuación muestral mediante la medida KMO, que obtuvo 0.8749, que es superior a 0.800, y la prueba de esfericidad de Bartlett, cuya significancia fue inferior a 0.05, por lo que los datos son adecuados y consistentes para continuar con el análisis factorial exploratorio. Los resultados obtenidos permiten demostrar la reducción de ítems por factor, pasando de 24 a 19 y demostrando consistencia interna, confiabilidad y validez del instrumento ya reducido. Como conclusiones, podemos observar que al ser validado mediante un análisis factorial exploratorio, el instrumento Threat Meta Mode Scale de 24 reactivos se verifica la viabilidad del mismo con 19 reactivos, comprobándose la estructura interna y confiabilidad del instrumento. Cabe señalar la importancia de que lo anterior resulta aplicable para el universo del cual se obtuvo la muestra de este estudio y que corresponde a estudiantes de nivel licenciatura y maestría. Una vez obtenidos los resultados de la varianza media extraída, la fiabilidad compuesta, así como el alfa de Cronbach y derivado de cada uno de los anteriores supera el límite requerido, puede concluirse que el análisis factorial exploratorio resulta satisfactorio para el instrumento, una vez descartados 5 de los ítems originales. Es decir, se cuenta con la consistencia interna, así como las medidas de adecuación muestral necesarias para utilizar dicho instrumento en una población con las características tomadas en consideración dentro del estudio y con respecto a las dimensiones atención, claridad y reparación. Como recomendaciones de esta investigación es básicamente aportar un precedente a la validación de los instrumentos de evaluación de la inteligencia emocional dentro del contexto y ambiente cultural de México, por lo que si bien existen numerosos estudios en la materia, resulta conveniente validar y tropicalizar el entorno de nuestro país. Resulta importante ampliar este estudio a una muestra mayor de estudiantes que integre mayor cantidad de elementos y registros que permitan analizar y confirmar los resultados anteriores. Eso sería todo. Les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.